las conversaciones que están marcando la actualidad en 4 cabezas. Gente joven que está al otro lado del micrófono, les voy a comentar algo que no van a creer. Yo crecí, me eduqué en el colegio y buena parte de la universidad, casi toda la universidad, sin internet. Sin internet. Para que se hagan una idea. Vamos a hablar ahora de digitalización. Estamos acá en el estudio con Teresa Correa, investigadora y académica de la Universidad Diego Portales, de la Facultad de Comunicación y Letras, y directora alterna del Núcleo Milenio de Desigualdades y Oportunidades Digitales, Nudos. Medio título, Teresa. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Sí, como que me ahogué. Oye, Teresa, a ver, cuéntanos, usted tiene un índice de digitalización comunal. Exacto. Que mide el nivel de inclusión digital de 285 comunas a lo largo de Chile. Exacto. Ya, cuando hablamos de digitalización comunal, ¿de qué estamos hablando? Ya, este índice lo partimos haciendo, es el segundo año que lo hacemos, donde intentamos medir los niveles de digitalización o inclusión digital en todas las comunas de Chile. Por los datos logramos hacerlo en 285 de las 345, porque en algunos nos faltan algunos datos y eso puedo hacer un llamado después a tener esos datos. Entonces, lo que normalmente cuando se piensa en digitalización, lo primero que se viene a la cabeza son las conexiones físicas, acceso a infraestructura, cable, fibra óptica, telefonía móvil, etcétera. Pero es mucho más amplio que eso, ¿ya? Entonces nosotros, además de medir las conexiones de calidad físicas y fijas, sobre todo, le pusimos mucho más atención a la fibra óptica, al cable, a las conexiones satelitales, a las conexiones fijas, además de medir una dimensión. Tiene 3 dimensiones este índice. Una dimensión es la conectividad física. También le pusimos atención a las percepciones de digitalización a nivel escolar, educacional, que es otra dimensión importante de los temas de digitalización. Y lo tercero que le pusimos atención, la tercera dimensión de este índice, tiene que ver con la digitalización de los municipios. ¿Ya? Estamos a puertas del 2027, todos los municipios, los gobiernos locales tienen que estar completamente digitalizados, entonces nosotros medimos los niveles de digitalización, pero no internamente, sino que nuestro foco siempre era la ciudadanía, de cara al usuario. Ya, no intranet. No, exacto. Entonces son la cantidad de trámite y la transparencia de la información que tienen en sus páginas web. Entonces, digitalización es eso, son los niveles de inclusión digital, pero en distintas dimensiones, no quedándonos solo con la conectividad, que es lo que siempre se piensa, como el acceso a la infraestructura, a los computadores, a internet y la penetración de internet. Ahora, es súper importante, bueno, por un lado la infraestructura en términos que existan los dispositivos para poder navegar, por decirlo de alguna manera simple. Y lo otro que nos dimos cuenta en pandemia es que las conexiones son claves, porque teníamos la utopía, no, si los cabros, como en Chile la penetración es tan alta, los cabros están estudiando en la casa, tranquilo. Y había una niñita, ¿te acuerdas? Arriba de un techo. Exacto. Para tener la conexión, porque no le llegaba la conexión. Entonces, ¿cómo estamos de conexión? Mira, haces un punto importantísimo, porque la verdad es verdad que en pandemia, bueno, estos temas nosotros los venimos estudiando desde mucho antes de la pandemia, pero es importante, tenemos niveles de penetración a nivel como nacional, estas cifras del 94% que tienen acceso. Exacto. Después, incluso ahora con el tema de la inteligencia artificial, también estamos top, rankeando top en Latinoamérica, etcétera, pero esto enmascara desigualdades territoriales enormes. Solo un dato que reveló el último índice que hicimos ahora recién. Mientras el 70% de las comunas urbanas tiene altos niveles de digitalización, solo un 4% de las 127 comunas rurales tiene altos niveles de digitalización. 4%. O sea, 5 de 127 comunas rurales que tenemos. Y eso significa que a la gente le cuesta mucho conectarse. Exacto, entonces, pero recuerda por internet lenta. Exacto, no tienen este internet de calidad. Claro. Ya muchas veces descansan solo como en unas bandas anchas móviles 3G o 4G. Y mucho teléfono, me imagino. Exacto, mucho teléfono con 3G, 4G, que no da para las necesidades actuales. Y a la vez, pero recordemos que también son percepciones de que sus escuelas no lo están haciendo bien. Porque también, y ahí te puedo contar cómo medimos la percepción en la educación digital. ¿La percepción son de los apoderados y de los niños?
Entonces, para medir la conectividad física usamos los datos de la Subsecretaría de Telecomunicaciones de conexiones fijas por cada 100 habitantes. Para medir las percepciones en la educación digital hay un tema de la disponibilidad de datos. ¿Sí? Entonces, para lograr tener prácticamente la mayor cantidad de comunas, usamos la encuesta. El CIMSE llega a todas las escuelas del país. Entonces, se le hace una encuesta, además de medir la calidad de la educación con la prueba CIMSE, se les hace normalmente una encuesta a docentes y a estudiantes. Docentes y estudiantes. Docentes y estudiantes. En este caso, teníamos buenas preguntas que eran comparables con las del año pasado, solo con docentes. Entonces, usamos la percepción de la calidad de la infraestructura, la percepción de las posibilidades de capacitación tecnológica dentro de la escuela, las percepciones de uso de la tecnología para fines académicos dentro de la escuela de los profesores, porque esos eran los datos que teníamos a nivel de comunas. Y por último, en términos de la digitalización en los municipios, lo que hicimos fue, nosotros mismos levantamos los datos de ver la cantidad de trámites que cada municipio tiene disponibles de cara a la ciudadanía. Y hay mucha brecha entre los municipios ricos. O sea, yo vivo en Vitacura, por ejemplo, y entro y buena parte de los trámites en línea se pueden hacer ahí. En comunas rurales más pobres, ¿qué se puede hacer en la página web? ¿Sabes qué? Es bien interesante lo que tú dices, porque por supuesto que las comunas más ricas, las probabilidades de que tengan buenas páginas web, de que los usuarios puedan interactuar, son altas. Pero hay varias comunas rurales que uno pensaría que por niveles de conectividad son bajos, que lo están haciendo bien en temas de interacción con la ciudadanía. O sea, la buena noticia es que hay un tema de voluntad, porque es un tema de recursos, no necesariamente impedimento. Exactamente. No es solo recursos, también tiene que ver con los liderazgos con los liderazgos al interior de la comuna, con un alcalde, con un alcalde que tenga una institucionalidad más tecnológica. Buena noticia esa. Exacto. Por ejemplo, y pongo ejemplos de comunas concretas. En la región metropolitana, La Pintana llama la atención porque tiene bajos niveles de conectividad de calidad, porque en la región metropolitana la mayoría tiene altos niveles. Claro. El 60% de las comunas de la región metropolitana tienen altos niveles. Como dice, iluminados. Exacto. Pero hay comunas que, más allá de las rurales, que también hay comunas rurales en la región metropolitana, La Pintana no, y tiene bajos niveles de conectividad de calidad. Claro. Pero Achuvili también hay que estar un poquito en la periferia, ¿no? Un poquito, puede ser, pero tiene buenos niveles de percepción en su educación, o sea, buenos niveles de educación digital, llamémoslo, y también altos niveles en los de digitalización de su municipio. Pero por otro lado, por ejemplo, Estación Central tiene altos niveles de conectividad, de infraestructura de calidad, pero el municipio no lo está logrando tan bien en términos de la interacción con los usuarios. En el fondo, la página web no ofrece la cantidad de trámites, la transparencia que uno esperaría para esos niveles. Ahora te voy a hacer la pregunta de los fenicios, pero la encuentro pertinente. Vamos a ver si la puedo contestar. ¿Por qué la digitalización parece una perogrullada lo que te voy a preguntar, pero me interesa saber, ¿por qué es importante? ¿Para qué? ¿Para qué es importante? Porque uno dice, bueno, tengo computador ya, ¿y para qué? Ya, es una buena pregunta, porque también existe que las personas que estamos altamente conectadas intentamos ya desconectarnos un poco, ¿cierto? Pero acá tenemos que pensar no en aquellas personas cuya digitalización es altísima y que necesitamos algunos niveles de desconexión de repente, ¿cierto? Porque eso ya es como un bien altísimo, poder tener incluso pensar, es necesaria tanta digitalización, pero acá estamos pensando en que el día de hoy, 9 de cada 10 trámites que te exige el gobierno, si tú quieres postular un subsidio o cualquier cosa, todo está digitalizado. Ya, eso es clave entonces. Exacto. Ya. Entonces, si tú no tienes esta conectividad, si no tienes la posibilidad de tener acceso fácil a través de tu municipio, etcétera, te vas quedando atrás. Te vas quedando atrás. El comercio en general, incluso a niveles más precarios, yo hago mucho trabajo en localidades rurales, mucho se hace por WhatsApp, por Instagram, y tienes que estar conectado para poder lograrlo. Mucho se está haciendo por WhatsApp, Mucho por WhatsApp. Mucho, listas de espera, avisos de las clínicas. No sé si está expandido eso en el mundo rural, pero más por las distancias geográficas, donde vive la gente que es muy dispersa, en menos núcleos.
Claro, estar conectado es básico. Exacto, es una oportunidad tremenda, ¿ya? Es una oportunidad tremenda no tener que viajar kilómetros a hacer un trámite al municipio, no tener que viajar muchísimo para poder confirmar la hora en el CESFAM, etcétera, porque eso todo el día de hoy se está haciendo todo online. Es por eso que la conectividad es tan importante y la digitalización es tan importante el día de hoy. Oye, Teresa, eso te iba a preguntar, porque en general los que estamos muy expuestos a internet y a las redes sociales estamos en la típica etapa de la satanización. Es demasiado. Pero estoy pensando en que redes sociales como Facebook, por ejemplo, sobre todo Facebook, pueden transformarse en un núcleo de conexión, de redes, de generar vínculos entre personas que viven en el mundo rural, por ejemplo, entre comunidades de la junta de vecinos. Todo eso que puede servir. Totalmente. Es muy importante. Facebook se usa mucho en las comunidades rurales, entre la gente mayor. WhatsApp. También yo diría que es WhatsApp y fácil. Es lo más importante. Está en el teléfono. Exacto. Las comunidades, los líderes vecinales, formales e informales, todos en las comunas, todas se organizan a través de WhatsApp. Y no solo en comunas rurales más pobres o más desventajadas, sino que también en comunas ricas también. Grupos de apoderados, primera comunión, no sé qué más, vecinos por acá, vecinos por allá. Las juntas de vecinos, los grupos de la calle por temas siempre de seguridad. Siempre alguien vende palta. Exacto. En los grupos WhatsApp siempre hay un gallo que vende palta. No sé dónde sacan tanta palta, debemos estar sobrepasados. Pero en tu red. Sí, en mi red venden mucha palta. Pero no, digo, es súper útil. Si más allá de decir, que las redes sociales son súper útiles. Es que eso es lo que yo digo. En el fondo, eso es lo que yo te decía. Quejarse o buscar espacios de desconexión el día de hoy es cuando ya tienes todo lo básico y la estás usando de manera beneficiosa para tu vida y estás sacándole todas las oportunidades. Pero hay mucha gente que no lo está logrando todavía. Que recién está partiendo, ¿no? Exacto. ¿Ya? O hay niños también que pueden tener acceso a internet y usarlo, pero normalmente descansan mucho en los videojuegos o en usos más básicos, ¿ya? Entonces también hay que poner ojo en eso. Oye, y material de contenido dentro de las redes, sobre todo contenido referido a lo que pueden, como decías tú, los alumnos aprender. ¿Está avanzado el contenido? Porque uno no saca nada con tener el hardware si no tiene el software. Un fierro, si no. Sí, ahí se están produciendo diferencias importantes. Ya. Tú vas a las escuelas en comunas, pensemos en comunas no solo rurales, también urbanas, porque hay algunas urbanas que también se sienten en desventaja. El mismo índice lo hemos ido revelando, que tienen percepciones de baja digitalización en la escuela, pero principalmente en rurales. Y en términos de infraestructura tecnológica, tienen altísimas. Ya. Siempre, en todas las escuelas que tú vayas, tienen acceso a infraestructura tecnológica. El tema es que ahí necesitas un buen profesor o un buen director o directora. Un buen curador de contenido. Exacto, que pueda mediar y hacerle buen uso a esta infraestructura, porque a veces está acumulando polvo y otras veces no. Porque hay demasiado contenido. Yo tengo hijos chicos, entonces hay demasiado contenido educativo. Muchísimo. Que está a la mano y gratis, ¿ah? Muchísimo. Gratis. Hay otros que son pagados, pero gratis. Por ejemplo, aprender idiomas. O sea, uno se mete y no estoy hablando del chat, ni siquiera estoy hablando del chat GPT, estoy hablando de contenido que está en YouTube. Entonces, ¿cómo hacer la curaduría de eso? Si hay algún tipo de asesoría. Hay muchísimas capacitaciones, del Mineduc, de fundaciones que llegan a las escuelas. Eso sí hay. Ya, qué bueno. Pero sí, eso sí hay. Lo que sí, en el fondo, necesitas dentro de las escuelas personas que tengan esa visión, ¿ya? Y en general hay, pero eso hace mucha diferencia. Esas personas dentro de los municipios y dentro de las escuelas que puedan organizar el tema digital, entender, tener la visión, eso hace gran diferencia. Cuando uno ve diferencias por escuela o por municipio, muchas veces es eso lo que mueve la aguja. Estamos hablando con Teresa Correa, investigadora y académica en la Universidad de Diego Portales. Estamos hablando del índice de digitalización comunal. Hay un tema que es
el desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes, sobre todo teniendo en cuenta que la inteligencia artificial va a ser todos los commodities que pueden haber de aquí en adelante, incluso un poquito la memoria, la memorabilia, pero por lo que he leído de expertos internacionales y en el mundo que está en el futuro, claro, pensamiento crítico, dicen, formación humanista, eso está en los computadores, pero ¿cómo hacérselo llegar a los cabros? Está en el contenido que está dando vueltas por el mundo, digo. Sí, el día de hoy, a ver, cuando se habla de habilidades digitales, tú das como en el clavo, porque incluso cuando hablamos de habilidades digitales, hasta hace unos 6 años, 7 años atrás, normalmente se pensaba como en habilidades como operativas, ¿ya? Claro. Saber conectarte al Wi-Fi, bajar una foto, programación, subir una foto, etcétera. Ya, eso es más sofisticado, pero incluso estamos hablando de cosas más básicas. Pero ahora ya está comoditizado con los chats. Pero el día de hoy, cuando tenemos que estar lidiando con inteligencia artificial, cuando estamos lidiando no solo con inteligencia artificial, sino que con contenido en redes sociales que es altamente personalizado, que puede haber muchísima desinformación también dando vuelta. La habilidad más importante, la habilidad digital más importante es una habilidad que tiene que ver con el pensamiento crítico, claro, con saber distinguir la información que te está llegando, chequear la fuente, cuándo sospechar, cuándo no, claro, exacto, cuándo sospechar si es fake news o no, cómo hacer una buena pregunta a ChatGPT, si quieres usar ChatGPT. Claro, porque hay muchas páginas que tienen sesgo, y sesgo consciente, o sea, vamos a enseñar la Segunda Guerra Mundial desde esta mirada, entonces hay que tener cierta discriminación que a uno le cuesta, pero los cabros chicos deberían estar educados en este arte de saber navegar bien. Exactamente, ¿ya? Y esa es la habilidad el día de hoy que es más importante de transmitir, difícil, y la más difícil. Pues que es difícil. Pero es la más importante, o sea, en términos como de habilidades digitales y de alfabetización digital, y el día de hoy incluso se habla de la alfabetización algorítmica. Sí se está hablando ya, sí, no sabía eso. Sí, que es como el nuevo tipo de digital habilidad muy digital. No, es la básica, ya es como el paraguas. O sea, enseña a pensar cómo piensa el algoritmo, o qué es el algoritmo. O qué es el algoritmo, cuáles son las implicancias que tiene. Los peligros del algoritmo. Saber que la información es altamente personalizada. El sesgo y que de confirmación. Exactamente, ya, o que muchas veces que mucha de la información viene con sesgos importantes, que son los sesgos que están afuera también, pero en el fondo no confiar en esta máquina porque es una máquina, porque en Chile pasa que hay como niveles de confianza importantes como en general en la tecnología. Qué interesante eso, porque, y no lo había pensado, que un primer paso para adentrarse en este mundo es saber cómo funciona este mundo. Saber por qué Facebook, por qué me muestra puros perritos saltando, porque te gustan los perritos saltando y no te has dado cuenta. Exactamente, ¿ya? Ese es el nivel más básico que necesitamos tener el día de hoy para poder estar navegando en el mundo digital actual. Uno, en el colegio, de todos los colegios, ya niños, les vamos a enseñar de redes sociales. ¿Por qué TikTok te muestra eso? ¿Por qué Instagram te muestra esto? Tus datos los tienen todos adentro. ¿Te gusta que tengan tus datos? ¿Te gusta que te metan en su vida? Exactamente. Y eso no se está haciendo, Ya. Bueno, hay algunas iniciativas, sí, hay algunas iniciativas, tienen lo que más se hace como conductas de riesgo, de redes sociales, etcétera. Pero pueden navegar de manera más eficiente, de poder sacarle el mayor provecho también, y no solo con miedo, sino que de poder sacarle el mayor beneficio. Incluso el día de hoy a la inteligencia artificial generativa como ChatGPT, Gemini, etcétera. Esa debiera ser o tiene que ser el foco actualmente. Todavía uno está con temor respecto del uso de los jóvenes para estudiar con los chats. Yo a mi hijo le abrí el chat y a mi mover ha sido muy, muy beneficioso. O sea, hacer pruebas, tener los resultados después de las pruebas, preguntar de la Segunda Guerra Mundial, entender los personajes. ¿Tú tienes aprensiones respecto de eso o no? ¿Bien usado y bien guiado? Yo la verdad que no. Tenemos que, a ver, lo importante es saber los límites que tiene eso, saber la implicancia, saber que a veces no te va a entregar una buena información y cómo tener que chequearla, que ojalá poder chequear la fuente o pedirle la fuente, saber usar esa herramienta de la mejor manera. Pero
es lo que es, en el fondo es la habilidad que estamos requiriendo el día de hoy, y es una oportunidad que tiene límites, sí, que tiene límites y necesitamos saberlos, pero llegó para quedarse, necesitamos aprender, y es por eso que estas brechas empiezan a volviendo como a las desigualdades y a las desigualdades territoriales. Es por eso que estas brechas, si bien en algunas comunas o en Santiago estamos pensando en estos horizontes, es importante también darnos cuenta de que hay algunas que están muy desventajadas. Fíjate que estaba pensando a partir de lo que dices tú. Claro, el chat GPT, por ejemplo, el GTP, hace una pega de un estudiante puede entrar, defíneme democracia, la historia de la democracia, de dónde viene de democracia, todo lo que se está haciendo en los colegios hoy, y un poquito memorabilia y todo. Pero la pega del profesor que no hace el chat es decir, en una clase, ya, se enteraron por el chat de democracia, cuando nació la Revolución Francesa, todo eso lo estudiaron, le preguntaron hasta al chat, cosas que no entendían, pero después, si el profesor pregunta, ¿ustedes creen que la democracia es el mejor sistema de gobierno o no? Eso no lo hace el chat, y eso lo tiene que hacer el profesor pensamiento crítico, ¿no? Y tener una discusión abierta, digo, ¿hasta cuándo van a seguir memorizando los cabros en los colegios? Ya, exactamente. Bueno, yo no soy educadora, ya yo me he especializado como en temas de comunicación digital, pero sin duda hay que aprender a usarlo, hay que adaptarse, pero nosotros, por ejemplo, haciéndole entrevistas a profesores y focus group en otro proyecto, ¿sí? no en el que vine a presentar hoy día, en general entre los profesores no hay una aversión a estas nuevas cosas, no. Ya la mayor motivación es a empezar a incorporarla, tal como tuvieron que incorporar en su minuto Wikipedia, o tal como tuvieron que incorporar Internet, etcétera, ¿cierto? Entonces no hay mayor miedo, que es el que se dijo en un inicio. Pero ojo, necesitamos comprender los límites de esto también. Claro, puede ser un gran asistente del profesor, digo. Pero el profesor es el que tiene que echar a andar el pensamiento crítico. Exactamente. Y poner los temas en discusión y todo eso. Y eso cada día es más desafiante hacerlo, porque se está descansando mucho en estas herramientas. Teresa, 1.000.000 de gracias por esta conversación. Gracias a ustedes. Estás escuchando Cuatro Cabezas, el desayuno de ideas de Radio 13C, con Quique Mojica.